Buen día. Este es el video del módulo de salud mental en los estudiantes. Soy la doctora Ingrid Vargas y voy a comenzar la grabación. Voy a compartir toda mi página. Y espero que puedan transmitir a partir de esto. Listo, estamos comenzando. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Soy médica psiquiatra, maestra y doctora en ciencias por parte de la UNAM. Actualmente me desempeño como coordinadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, allá en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Para mí es un placer compartir con ustedes el día de hoy este tema. Tuve el honor de que aceptaran mi participación en el módulo de salud mental y pues bueno, aquí estoy con ustedes. Sin más, vamos a comenzar. Les comentaba yo que este es el módulo de salud y enfermedad mentales y bueno, decidí ponerle este título porque creo que enfatiza mucho de lo que estaremos platicando en esta sesión. Cuando el órgano más importante enferma, nociones de salud y enfermedad mentales para docentes de educación básica. El objetivo de este módulo es brindarles información general sobre el cerebro, las funciones cerebrales, la salud y enfermedades mentales más comunes, sobre todo en la población pediátrica, llámense niños y adolescentes. Probablemente no vamos a hablar de todos, pero sí por lo menos aquellos de los que tenemos que estar más pendientes en este momento. Y bueno, ¿esto para qué? Pues para buscar favorecer la alfabetización en salud mental y psiquiatría de este momento en adelante, ¿no? Bueno, siempre lo ha sido, pero yo creo que a partir de este momento es básico tener una buena información que nos permita desestigmatizar y tener elementos veraces con los cuales podamos tomar decisiones en salud. Y qué más importante que esto, que para ustedes que finalmente están en contacto con otras personas como son sus alumnos o su familia misma y en los que podrían hacer toda una diferencia tras la identificación y sensibilización alrededor de los temas de salud mental. ¿Qué vamos a ver? Pues básicamente estaremos hablando de conceptos generales, un poco de cómo se dan estas patologías, veremos algunos de estos tipos más frecuentes de enfermedades mentales y qué es lo que ha estado pasando en la actualidad y cómo podemos apoyar. Por supuesto, y como este es un taller, al final les haré llegar una pequeña actividad que les pido que me envíen para tener la acreditación de este módulo, por favor. Más tarde se las daré a conocer. Entonces, bueno, pues conceptos generales. ¿Qué es salud? Pues recuerden que salud viene del latín salus y es básicamente el estado en el que un organismo ejerce normalmente todas sus funciones, ¿no? Esto se limita a esta definición ya que abarca todos aquellos organismos vivos, ¿no? Desde los seres unicelulares hasta la complejidad de los mamíferos, ¿no? Y primates del nuevo mundo, primates superiores, por supuesto, ahí nos ubicamos de repente nosotros, ¿no? La salud mental, que es una rebanada de este gran pastel que es la salud, pues habla específicamente del estado de equilibrio y adaptación, ¿no? Que le permite a la persona poder interactuar con su medio. Fíjense que este es un punto importantísimo. No estamos hablando que tener salud mental es únicamente no tener una enfermedad mental, ¿no? Para nada. La salud mental entonces se vuelve algo muy relativo, también muy individual, porque significa contar con todos estos elementos que favorezcan el percibirnos, vivirnos y sentirnos equilibrados y en esa misma línea poder funcionar de esa misma forma, no, equilibradamente dentro de nuestro contexto, favoreciendo no solamente nuestro proceder, ¿no? Saludable y satisfactorio, sino también el de aquellos que están a nuestro alrededor.
Cuando una persona es saludable mentalmente, buscará entonces no solo su propio crecimiento y bienestar, sino también buscará cómo mejorar las condiciones de vida de la población en donde se desenvuelve. Entonces, esta parte de la salud mental es muy importante porque nos habla de todos aquellos efectos, ¿no? Que tendría la persona dentro de un contexto y nos enfatiza la importancia de no considerarla de manera aislada. Y nosotros, si pudiéramos hacer un resumen, ¿cómo diríamos que son las personas mentalmente sanas? Bueno, pues son personas, ¿no?, que están satisfechas consigo misma, que se sienten a gusto en la convivencia con otros, en particular aquellos otros cercanos, por supuesto, pero también se abren a los diferentes círculos sociales. Y, por supuesto, las personas mentalmente sanas no es que sean absurdamente o irrealmente felices, ¿no? Sí tienen problemas, pero la gran diferencia es que los enfrentan en la medida en que se van presentando y los enfrentan de manera efectiva, incluso pues aprendiendo de estos procesos, ¿no? Entonces la salud mental, profesores, tiene que ver con la vida diaria de todos. Se refiere a la manera en cómo cada uno de nosotros se relaciona con nuestro entorno, comprende la forma en que armonizamos, ¿no?, nuestros deseos, los anhelos, pero también nuestras habilidades, los ideales maduros, los sentimientos y valores morales, ¿no?, con todos aquellos requerimientos necesarios para poder hacer frente a la vida cotidiana. Entonces la salud mental pues depende de cómo nos sentimos con nosotros mismos, de cómo nos sentimos eh, con relación a las otras personas y cómo respondemos a las demandas de la vida diaria. Ahora, ¿qué es la enfermedad mental? La enfermedad mental la mencionamos así de manera cotidiana, pero en general es un grupo de afecciones del estado del ánimo, del pensamiento y o del comportamiento. Es decir, es una alteración de las diferentes funciones de aquello que nos pone en contacto con nuestro mundo, el cerebro y su expresión, que es la mente. Ahora, profesores, si queremos ser muy específicos, la verdad es que, o muy ortodoxos, ¿no? No les llamaríamos enfermedades mentales, sino trastornos, porque al hacer referencia a una enfermedad mental, estaríamos hablando de una condición patológica de la cual conocemos todo su mecanismo fisiopatológico, sus causas, y por ende tenemos las formas específicas para su tratamiento. En el caso de los trastornos mentales no es así. Todavía el cerebro se presenta como una caja negra, hay mucho que aprender de él. Tenemos un mínimo conocimiento aún de esto que son las enfermedades mentales, ¿no?, como alteraciones de las funciones cerebrales, y en ese sentido no tenemos la cura para ninguna de las patologías, llámese depresión, ansiedad, trastornos como el trastorno bipolar, esquizofrenia, demencias, etcétera. No tenemos cura. Tenemos excelentes formas terapéuticas que nos ayudan a paliar los síntomas, ya sea farmacológicas o psicoterapéuticas, pero en realidad no hay una cura, ¿no? Todavía no lo tenemos. Entonces, bueno, siendo muy estrictos, tendríamos que hablar de trastornos y no de enfermedades. Pero bueno, somos finalmente seres humanos, ¿no? Y no todas las alteraciones del funcionamiento cerebral van a ser un trastorno. Algunas en realidad van a ser reacciones, ¿no? Son cuestiones adaptativas. No me gusta tanto el término de normal, yo le diría esperable, ¿no? Como cuáles, bueno, pues sentir dolor cuando alguien muere, o tener una preocupación muy intensa y entonces tener problemas de sueño y sentirnos con algo de dolor de cabeza y a lo mejor hasta taquicardia, ¿no? De repente frente a situaciones de crisis importantes como puede ser un desastre natural, la guerra, una situación complicada en el contexto, pensemos en estos territorios donde hay una situación de narcotráfico complicada, ¿no? En fin, frente a muchas de esas situaciones es completamente esperable que reaccionemos, que tengamos algunas manifestaciones emocionales, algunas no del todo agradables, ¿no? Pero finalmente tenemos derecho a sentir, ¿no? Con esto les quiero decir que es importante no patologizar la vida cotidiana, ¿no? Tenemos que identificar bien
aquellas que son reacciones esperables por el momento, por la condición y por la persona en específico, de aquellas en las que ya es una reacción totalmente desproporcionada en todo sentido y que podría caer más bien en el rubro de una patología, ¿no? Algo que nos orienta en mucho sentido en esta línea es pensar en el grado de disfunción y el sufrimiento que esa reacción emocional está teniendo. Como decíamos, pues, todos como seres humanos podemos llegar a sentir, ¿no? Pero si ese sentir ya rebasó toda frontera de lo saludable porque me está haciendo disfuncionar y porque me está generando un grado importante de sufrimiento, tanto a mí como a mi entorno, entonces ahí podríamos sospechar que esto tal vez es ya una enfermedad. Entonces, de alguna manera, ¿no? Y de manera general, ¿cómo podríamos distinguir entre lo que es el malestar psicológico y el trastorno mental? Bueno, pues el malestar psicológico es algo común, ¿no? Nos va a suceder a todos en algún momento. Es una reacción provocada directamente por un problema o acontecimiento. Por lo general no es una reacción grave, aunque en algunas personas, y dependiendo de su forma de ser, de su personalidad, pues pueden tener una reacción más intensa o más dramática en este sentido. Pero habitualmente, de cualquier manera, va a ser algo de corta duración. Habitualmente no se requiere una ayuda especializada y bueno, solo en aquellos casos donde la situación y la propia persona lo consideran adecuado, pues a lo mejor sí se puede beneficiar de un acompañamiento más que psiquiátrico, psicológico. ¿no? Ustedes saben que los psiquiatras somos médicos especialistas que atendemos expresamente enfermedades mentales. Los psicólogos son licenciados en psicología para poder brindar un acompañamiento o una atención a nivel psicoterapéutico, pues hacen una especialización en alguna de las diferentes psicoterapias, pero la psicología es su formación de base, ¿no? Entonces ellos no necesariamente tienen que ver patologías, pueden ver también variaciones normales del comportamiento, ¿no? Evaluar y acompañar algunas de estas reacciones emocionales de las que ahora estamos hablando sin que eso implique una patología como tal, ¿no? En el caso del malestar psicológico, pues no es necesario un diagnóstico porque no hay nada que diagnosticar, ¿no? No hay una enfermedad, no hay una alteración ni en función ni en estructura como tal, sino es sencillamente una reacción propia del ser humano frente a un acontecimiento que lo está impactando, ¿no? Y bueno, por otro lado, en los trastornos mentales, pues sí, afortunadamente son menos comunes, pero pueden ocurrir, ¿no? De repente, no solo frente a la presencia de un estresor. Esto es importante, profesores. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos encontramos con la presencia de un episodio depresivo, de ansiedad, de una crisis del trastorno bipolar o esquizofrenia, alguno de los trastornos psiquiátricos ya específicos, de repente las personas suelen decir, pero ¿por qué se pone así, no? ¿Por qué está deprimido? ¿Por qué tiene ansiedad? Si su vida es perfecta, si no le falta nada, si la vida es tan bonita. Bueno, desafortunadamente como patologías no necesariamente tienen que estar de la mano de un acontecimiento, de un sufrimiento, de un problema, de una preocupación, ¿no? A veces pueden suceder de manera espontánea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justamente se llaman enfermedades, ¿no? Son patologías. Entonces ustedes piensen que de repente llegamos a considerar que el cerebro no se puede enfermar y no pueden tener estas manifestaciones si no hay ninguna cosa desfavorable en la vida de las personas. Esto sería tan absurdo como decirle a alguien, oye, ¿y por qué tienes diarrea, no? Si tu vida es maravillosa y mira qué bonito está todo. Bueno, es que a cualquiera, en cualquier nivel socioeconómico, en cualquier sociedad, le puede llegar a dar una infección gastrointestinal y tener diarrea, ¿no? Bueno, pues con la depresión, con la ansiedad y todas estas patologías es exactamente lo mismo. Uno puede llegar a enfermar, aunque en apariencia se tenga una vida ideal, ¿no? Entonces a veces puede ser completamente espontáneo, ¿no? Los trastornos mentales, por lo general, son de larga duración. Y bueno, obviamente como trastornos, es decir, como una entidad patológica, sí van a requerir de la evaluación y ayuda profesional. Deben ser diagnosticados para poder tener pues para poder normar, ¿no? Y tener un plan terapéutico de acción y apoyar a cada una de las personas como mejor necesitan.
Y bueno, profesores, ¿qué es lo que sabemos hasta el momento sobre trastornos mentales? Pues bueno, sabemos que hay trastornos de la emoción, trastornos del pensamiento y o del comportamiento que, les vuelvo a enfatizar, no necesariamente van a suceder a partir de un problema o de una crisis, sino que pueden ocurrir incluso de manera espontánea, sin un precipitante evidente, que habitualmente son serios, ¿no? Es decir, generan problemas y sufrimiento para la persona y para otros, que llevan a un deterioro en el funcionamiento porque sí le pegan a la funcionalidad en diferentes esferas del individuo, son prolongados, no es algo que se vaya a resolver tan rápidamente, en muchas ocasiones requieren de intervención profesional, vienen, ¿no? Están originados por una disfunción cerebral y por ello es que se llaman trastornos a nivel cerebral, ¿no? Y rara vez, si no es que nunca, son causados únicamente por el estrés. El estrés, ¿no? No es una causa suficiente para explicar la presencia de estas afecciones. ¿Qué es lo que no son? Y esta es una parte importante para mí de comentarles. No son la consecuencia de una mala crianza o de un mal comportamiento, porque habitualmente dicen, ¿y esta persona por qué estará así? ¿Algo le habrá pasado en la vida? ¿No? ¿Será que acaso tuvo sufrimiento en la infancia? ¿No? ¿Pero por qué se puso así? Si sus padres eran los mejores y tenía una vida ideal. Nuevamente, esto pues, no va a explicar mucho de lo que estamos enfrentando, ¿no? Tampoco son un castigo, ¿no? Tampoco es como que, pues mira, claro, pues se portaba súper mal, ¿no? Y fue malísimo durante toda su infancia y adolescencia. Y mira nada más ahora cómo está. No, tampoco. Otra vez, son enfermedades del cerebro, ¿no? Y por ende de la mente. No son resultados de una debilidad de carácter o de falta de personalidad. Tampoco son la manifestación de un mal de ojo, de un conjuro malintencionado. Y en casos solamente excepcionales, o sea, muy, muy raros, llegan a ser favorecidos por la presencia de factores nutricionales, ¿no? La verdad es que suele ser un componente, pero no la explicación total. Una parte importante es que no son causados por la pobreza. La pobreza, no entendiéndola como una condición socioeconómica, puede complicar la evolución de un trastorno mental cuando se presenta en un individuo que padece de pobreza. ¿Por qué? Pues porque tiene menos acceso a los medios, ¿no? A los recursos para darse tratamiento, tiene mucho menos apoyo social seguramente, ¿no? Pero no quiere decir que la pobreza lo genere. Los trastornos mentales se pueden presentar en cualquier persona, en cualquier momento de la vida, en cualquier condición socioeconómica, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa cuando el cerebro se enferma? Pero yo creo que la primera pregunta sería, ¿y cómo es que el cerebro está involucrado en todo este proceso? Bueno, recordemos que el cerebro es un órgano más del cuerpo, el más importante porque es el que nos vincula con la realidad, ¿no? Con la vida que tenemos. Pero como buen órgano, pues está conformado de estructuras que le dan forma y función, células, conexiones entre esas células, hay neuroquímicos, factores humorales, ¿no? Es decir, hormonales y neuroquímicos que funcionan dentro del cerebro y favorecen toda la maravilla que hacemos para poder hacer todo lo que hacemos a diario, ¿no? Desde abrir los ojos, percibir el entorno, detectar con nuestros sentidos e interpretar esas sensaciones, ¿no? Dar significados, ¿no? Dar atribuciones, etcétera. Todas esas maravillas lo hace el cerebro y sus diferentes componentes. Ahora, los neuroquímicos, los famosos neurotransmisores, proporcionan un medio para que todas las partes del cuerpo se comuniquen. El cerebro no está aislado del resto del cuerpo, entonces el cerebro, pues bueno, como buen centro maestro, necesita comunicarse con el resto de las partes de nuestro cuerpo para poder mandar información y también retroalimentarse. Las distintas partes de nuestro cerebro son las responsables de hacer cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, hacer un movimiento, favorecer que nuestras vísceras tengan su función, ¿no? Llevarnos a analizar y comprender tareas específicas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, el cerebro es un órgano muy complejo y necesita de todas sus diferentes partes trabajando en conjunto para hacer la mayor parte de las cosas que esperamos que él haga, ¿no? ¿Qué pasa cuando este cerebro se enferma? Bueno, cuando una parte en particular del cerebro, más bien
cuando una red de trabajo del cerebro, ¿no?, que debería estar trabajando en una tarea específica, no está funcionando bien o está funcionando de manera aberrante o equivocada, entonces los neurotransmisores que ayudan en esta comunicación, ¿no?, a nivel cerebral, pues se distorsionan, se desequilibran. Antes éramos mucho más simplistas y de repente decíamos, bueno, si es depresión es solamente la serotonina, ¿no? Le hace falta serotonina, por eso tiene depresión. Si es ansiedad, pues le hace falta serotonina y noradrenalina. Si está psicótico, pues tiene mucha dopamina. Si está maníaco, tiene mucha dopamina. Y así, ¿no? Nos la llevábamos. Ojalá que todo fuera tan sencillo, porque entonces tendríamos la respuesta para muchas cosas, pero pues no es así. En realidad es una disregulación, ¿no? Se mueve todo el equilibrio que teníamos a nivel cerebral por la disfunción específica de una de sus redes de trabajo, ¿no? Y bueno, ¿cómo demostramos que el cerebro no está funcionando bien? Algo muy importante es que los psiquiatras pocas veces solicitamos estudios de laboratorio o de gabinete, ¿no? Cuando los llegamos a pedir, en realidad es para descartar alguna otra condición que pudiera estar dando los síntomas que estamos evaluando, es decir, para poder hacer como un diagnóstico diferencial y bueno, también para evaluar una condición muy particular que estemos pensando, por ejemplo, una epilepsia, ¿no?, o una demencia, etcétera. Pero fuera de eso, la verdad es que el diagnóstico psiquiátrico es más bien clínico, es una entrevista detallada, especializada, puntualizada y focalizada, ¿no?, que nos permite detectar el conjunto de síntomas que nos orienta a pensar en un diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, el cerebro, ¿no?, cuando no está funcionando bien o tiene algunas funciones alteradas, estas funciones nos van a dar manifestaciones a nivel de aspectos como el estado del ánimo, el pensamiento o la conducta de la persona. Eso es lo que los psiquiatras tratamos de evidenciar a través de la entrevista que hacemos con el paciente y en algunas ocasiones también con sus familiares, ¿no? Entonces tratamos de ubicar los síntomas y las señales o signos para poder armar una idea en conjunto de lo que está sucediendo o de lo que está disfuncionando en ese cerebro. Algunos ejemplos de estos síntomas, por ejemplo, ¿no?, de estos malestares que las personas pueden experimentar, son sentimientos de tristeza o de desánimo, pensamientos confusos o capacidad reducida en la concentración, preocupaciones desmedidas o irracionales, o bien miedos también excesivos. A veces también pueden suceder sentimientos intensos de culpa, en una culpa que en realidad no tiene mucha relación con la realidad. Puede haber altibajos y cambios radicales en el humor, abandono de las amistades y de las actividades, alteraciones en el nivel de energía. A veces las personas pueden estar cansadas sin haber hecho nada. Puede haber afecciones en el nivel de sueño, no solamente insomnio, hay muchas otras alteraciones en el sueño, ¿no? Puede haber una desconexión con la realidad, ideas fuera de la realidad, las cuales ubicamos de repente como delirios, paranoia, o bien algunas alteraciones de la percepción, que son las alucinaciones. Vamos a hablar un poquito más de ellas adelante, no se preocupen. Incapacidad para afrontar los problemas o el estrés de la vida diaria, problemas para comprender y relacionar las situaciones o las personas, complicaciones, ¿no?, o problemas derivados del uso de alcohol o de otras sustancias, cambios en los hábitos de alimentación, no solamente dejar de comer, sino comer en exceso también, cambios en el deseo sexual, hacia arriba y hacia abajo, ¿no?, mayor o menor deseo, y exceso de enojo, a veces no nada más irritabilidad, sino incluso agresividad y pudiendo llegar hasta la violencia. Y por supuesto, una de las cosas que nos preocupa también es el pensamiento suicida. Recuerden que la conducta suicida es algo muy complejo. No toda persona con una conducta suicida tiene un problema mental, ¿no? Si bien la mayor parte de las personas que han cometido suicidio se ha encontrado que tenían un trastorno mental, no todas lo tienen, ¿no? En algunas tiene que ver también con el contexto, con la presión social, con los significados que se atribuyen a algunas cosas. Entonces, bueno, el suicidio es un fenómeno muy complejo donde los trastornos mentales juegan un papel principal, sí, pero no es el único, ¿okay? Pero bueno, es importante, por supuesto, siempre considerarlo. ¿Por qué se enferma el cerebro?
Las causas, les decía yo al principio, no tenemos una causa exacta. Los trastornos mentales son multifactoriales. Esto quiere decir que se necesita la conjunción de diferentes ingredientes para poder tener el resultado final, ¿no? Aquí se aplica un poco el dicho popular de una golondrina no hace verano, y es porque un antecedente de riesgo no va a desencadenar el problema psiquiátrico por sí solito. ¿Sabe? ¿Qué tipo de aspectos se han visto más asociados en la presencia de este tipo de alteraciones? Bueno, pues la herencia. La mayor parte de los trastornos psiquiátricos tienen un componente hereditario importante. No quiere decir que si tengo a alguien con un trastorno mental en mi familia, forzosamente me va a dar. Quiere decir que tengo una mayor vulnerabilidad. Recuerden que estos que tienen causa multifactorial es un poco como la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades crónicas. Si yo tengo a alguien que padece de esa patología en mi familia, yo tengo un riesgo mayor también de padecerla en comparación a cualquier otra persona que no tiene ese antecedente, ¿no? Entonces soy más vulnerable, pero el que aparezca la patología requiere de ese ingrediente de vulnerabilidad a nivel hereditario y otros tantos factores que también se vayan sumando, ¿no? Con los trastornos mentales es así, ¿no? Siempre les explico a mis pacientes que es como si ya trajeran un poco el chip que está ahí precargado, pero ese chip no se va a activar a menos de que tenga muchas otras condiciones que se vayan sumando, ¿no? De ahí la importancia de mantener una salud mental para evitar la aparición de estas patologías y en especial, ¿no? Tengo antecedentes familiares para las mismas. También se han encontrado algunas, no todas, pero algunas tienen cierto antecedente de una exposición ambiental anterior al nacimiento, tanto por factores de estrés en la madre o factores de estrés ambientales, enfermedades inflamatorias en la madre, la exposición a toxinas, a drogas o alcohol mientras está embarazada, pues pueden relacionarse en algunos casos con problemas de salud mental. Y bueno, pues los neurotransmisores que decíamos son estas pequeñas moléculas encargadas de favorecer la comunicación interneuronal, ¿no? O sea, así son como los mensajeros dentro del cerebro. Pues bueno, obviamente son de los principales estudiados para tratar de explicar el origen de las enfermedades cerebrales. Por supuesto no son los únicos y cada vez se hacen investigaciones mucho más específicas. Rebasamos ya la cuestión de los neurotransmisores, nos vamos hacia segundos mensajeros, receptores y otras micromoléculas, ¿no? Que nos ayudan a explicar de alguna manera el funcionamiento cerebral y el cómo cuando estos se alteran, pues se presentan algunas manifestaciones de tipo psiquiátrico, ¿no? Y hay factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de que tengamos un trastorno mental, sí, ¿no? Decíamos, bueno, la parte de la herencia, ¿no? Antecedentes de enfermedad mental en parientes, sobre todo consanguíneos. Las situaciones estresantes de la vida, hace un ratito decíamos que el estrés por sí solo no puede provocar una patología, pero si le sumamos niveles de estrés elevado y constante a un cerebro vulnerable, pues seguramente tenemos un riesgo aumentado, ¿no? Enfermedades crónicas como la diabetes, se ha visto que prácticamente todo paciente diabético tiene un riesgo incrementado para situaciones de depresión o ansiedad, independientemente del ritmo de vida que lleve, así como los ojos, los riñones, el intestino en general se ve afectado por la presencia de una diabetes a largo plazo, pues lo mismo va a pasar con el cerebro, ¿no? Es un órgano más del cuerpo y no podemos limitarlo a la alteración que provocan las enfermedades crónicas en el largo plazo, ¿no? Después de muchos años de estar enfrentándose a estas condiciones a nivel corporal general, ¿no? Otros antecedentes como un daño cerebral, ¿no? Evidente, como pudo haber sido un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Siempre preguntamos en los antecedentes si la persona llegó a tener un golpe fuerte en la cabeza que lo hubiera hecho desmayarse, convulsionar o desorientarse, ¿no? Porque ese es un antecedente relevante. El hecho también de que haya tenido complicaciones durante el nacimiento, como lo es un parto prolongado, circular de cordón, hipoxia o la utilización de forceps, también por supuesto son situaciones que pueden significar un factor de riesgo agregado. Experiencias altamente traumáticas, ¿no? Como haber estado en la guerra,
o en situaciones de crisis donde su propia supervivencia estaba comprometida, pues también, por supuesto. Consumo de alcohol o drogas. El problema con las sustancias, ¿no? Es que de repente las personas dicen, no, pero mire, es que fulano de tal, ¿no? Él toma muchísimo o fuma mucha marihuana o se mete todas las sustancias que encuentra y no le pasa nada. Bueno, pues es que es un volado, ¿no? Siempre digo un poco en broma y un poco en serio. Caras vemos, cerebros no sabemos. Y a veces cuando no tenemos conocimiento de las condiciones específicas de ese cerebro, una sola vez, ¿no? Un solo consumo de alguna sustancia puede ser suficiente para abrirle la puerta a la presentación de una psicopatología y entonces no vuelve a haber marcha atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues definitivamente es la ruleta rusa, ¿no? Antecedentes de abuso o negligencia en la infancia, sobre todo como experiencias altamente traumáticas. El antecedente de pocos amigos o pocas relaciones saludables, ¿no? A lo mejor no necesariamente como un antecedente de riesgo, aunque sí al considerar que hay una red de apoyo social inestable, pero en realidad está en muchas ocasiones pues tiende a ser una consecuencia, ¿no? Y un indicador de que la salud mental de esa persona está comprometida. Y bueno, por supuesto, el haber tenido una enfermedad mental previa puede significar un mayor riesgo de desarrollar una otra nueva en algún momento de la vida. Ahora, ¿qué tan frecuente es la patología? Bueno, pues los estudios demuestran que a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, hablando específicamente de la población pediátrica, 1 de cada 5 niños o hasta 1 de cada 10, si pensamos en aquellos también con discapacidad, ¿no? Tienen un trastorno psiquiátrico. Entonces el número es altísimo, ¿eh? La parte también muy desafortunada es que solo 16% de ellos recibe la atención que requeriría, es decir, la brecha de atención es muy grande, ¿no? Y algo también muy desafortunado en los niños es que hay muchos niños hoy en día que están en tratamiento y no lo necesitaban. Entonces también eso nos habla de una incapacidad de los padres para poder hacer frente, ¿no? Y contender con pues niños ahora más desafiantes, ¿no? Que significan un mayor reto. Y entonces, bueno, pues, ¿qué hacen? Pues los patologizan, ¿no? Los enferman y no necesariamente tendría que ser así. En México, la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica que se corrió en el 2001, se publicó en el 2003, son datos viejitos, pero es lo único que tenemos como datos duros hasta el momento para nuestro contexto, nos mostró que casi el 30% de los mexicanos, ¿no? De la población adulta mexicana, había padecido algún tipo de enfermedad mental en algún momento de sus vidas, ¿no? Entonces es un porcentaje bastante alto y como vemos, entonces pues realmente convivimos con la enfermedad mental prácticamente a diario, ¿no? Se estima, ¿no? en nuestro planeta que durante un año cualquiera, que no fuera el pandémico obviamente, pero un año común y corriente, más o menos 1 de cada 5 adultos estaría padeciendo una enfermedad mental, ¿no? Yo creo que esto nos debe quedar muy claro, ¿no? Los trastornos mentales pueden comenzar a cualquier edad, desde la infancia hasta los últimos años de la vida adulta, pero la mayoría de ellos comienzan bastante temprano en la vida, ¿no? Las 3 primeras décadas y en particular las 2 primeras décadas son las que marcan el inicio de muchas de estas patologías. Ahora, la parte desafortunada al no tener una cura, para este tipo de enfermedades es que una vez que aparecen, pues siempre van a estar ahí, aunque se controlen, el riesgo de reaparición siempre estará presente. Y bueno, la comorbilidad, es decir, padecer más de un trastorno a la vez, también es altamente frecuente en el caso de los trastornos mentales. Una de las comorbilidades más frecuentes, por ejemplo, es depresión con ansiedad. Son 2 patologías diferentes y suelen convivir muy estrechamente por su relación a nivel de la neuroquímica cerebral. Ahora, de manera muy simplista, ¿no? Podríamos pensar en una clasificación de las patologías mentales de esta forma. En aquellas alteraciones o trastornos que tienen que ver con el pensamiento o la cognición, en aquellos que involucran la percepción o las sensaciones, en los trastornos de la emoción o los sentimientos, trastornos del comportamiento, trastornos físicos o somáticos y trastornos de una señalización aberrante,
Probablemente los más frecuentes, ¿no? Son los trastornos del pensamiento o cognición, donde se incluyen los trastornos psicóticos, los trastornos de las emociones, que son los trastornos afectivos, como la depresión, la distimia y el trastorno bipolar, y los trastornos del comportamiento, donde encontramos condiciones como el déficit de atención e hiperactividad, el famoso TDAH, las adicciones y el resto de los trastornos externalizados mucho más presentes durante la infancia, ¿no? Pero si quisiéramos pensar en algunos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, dentro de los trastornos físicos o somáticos están los trastornos de la alimentación como anorexia o bulimia, y dentro de los trastornos de la señalización aberrante, ¿no? Están, por ejemplo, los trastornos de ansiedad y el trastorno por estrés postraumático. Entonces, bueno, solo por poner algunos ejemplos. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente en estos trastornos del pensamiento y de la cognición, trastornos de las emociones y trastornos afectivos. Hablemos entonces del primer grupo. Esquizofrenia, como el estándar al hablar de los trastornos del pensamiento o la cognición, ¿no? Tiene también no solamente una afección a nivel del pensamiento, la esquizofrenia incluye alteraciones de la percepción. Las ideas delirantes o delirios son eso, ideas que están fuera de la realidad. Es un pensamiento de algo que no existe, ¿no? Por ejemplo, no pensar que el FBI me está persiguiendo, ¿no? O pensar que yo soy tan inteligente, ¿no? Y tan magnánimo que soy capaz de encontrar la cura para todas las enfermedades más graves del mundo, ¿no? O pensar que si de repente veo un avión que está pasando sobre mi casa, ¿no? Digo, bueno, pues es que ese avión seguramente ya sabe que yo tengo la cura para COVID y está tratando de caer aquí encima para poder arrebatármela, ¿no? Esas son ideas, es un pensamiento que está fuera de la realidad, y una alteración de la percepción sería una alucinación. La percepción inicia con lo que detectan nuestros 5 sentidos, ¿no? La vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Y cuando esas sensaciones, esas percepciones están alteradas, es decir, yo detecto cosas que no están, entonces hablamos de una alucinación, ¿no? Entonces el delirio o idea delirante es eso, es una idea, es un pensamiento alterado, y la alucinación es una percepción alterada, ¿no? Y habitualmente la esquizofrenia tiene ambos como síntomas clásicos de la misma, ¿no? Habitualmente la esquizofrenia detona durante la adolescencia o a lo mucho durante el inicio de la adultez, pero es en esta primera etapa cuando se ven sus manifestaciones iniciales. Desafortunadamente para nosotras las mujeres también hay un segundo pico de riesgo, y esto sucede durante el climaterio. Estos años justo alrededor de la menopausia pueden ponernos en riesgo, sobre todo por el componente hormonal. Entonces, bueno, para los hombres, normalmente el pico de presentación, hombres y mujeres en general, puede ser durante la adolescencia, en los primeros años de la adultez, pero para las mujeres también agregamos el momento del climaterio. ¿Qué tan frecuente es la esquizofrenia a nivel mundial? Bueno, pues se estima una prevalencia alrededor del 1%. Entonces, bueno, pues no es nada despreciable. ¿Cómo se trata la esquizofrenia? La esquizofrenia tiene que ser tratada con medicamentos, forzosamente. El grupo de medicamentos que más se utiliza, aunque suele haber otros que se combinan, pero la piedra angular en cuanto a fármacos son los antipsicóticos, ¿no? De los cuales afortunadamente ahora tenemos unas maravillas que nos ayudan a controlar muy bien los síntomas psicóticos de nuestros pacientes sin dar los efectos secundarios que se tenían con anterioridad. Entonces, los nuevos antipsicóticos le permiten a la persona funcionar de una manera prácticamente normal, son fabulosos. No solamente el medicamento es importante también un acompañamiento, una psicoterapia individual y familiar. Hay psicoterapia para los pacientes psicóticos, que es una intervención muy específica, muy específica, y cuando esto se requiere hay que buscar un psicoterapeuta con experiencia en este sentido. La psicoeducación es importante, es decir, sensibilizar al propio paciente y a la familia de lo que es la enfermedad y cuáles son las necesidades en particular de ese paciente. Y por supuesto, una intención importante en esta patología en especial son las estrategias prosociales. Cómo ayudar a esta persona que realmente no solo no tenga síntomas, sino que funcione adecuadamente, reinsertarlo a la sociedad. ¿Cómo lo sospecho? Bueno, en esquizofrenia lo sospecho a partir de la presencia de alucinaciones, cuando veo que la persona está escuchando algo
que nadie más detecta, ¿no? Y lo veo obviamente por la actitud que toma, o que está viendo cosas que los otros no estamos percibiendo, cuando veo que tienen unas ideas demasiado extrañas, ¿no? Unas ideas muy bizarras que están despegadas completamente de la realidad. También observamos usualmente un pensamiento desorganizado, el aseo y el cuidado personal comienzan a verse deteriorados, sobre todo cuando hay una crisis activa, ¿no? La abulia, es decir, parecieran no tener voluntad para las cosas, ¿no? Y la apatía también son otros de los síntomas que se presentan en los casos de esquizofrenia. ¿Qué tipo de preguntas debo hacer en caso de que yo sospeche que alguno de mis alumnos está presentando esta condición? Bueno, acercarse a él, por supuesto, y preguntarnos, oye, cuéntame, ¿qué te preocupa? ¿Cómo has estado? Te veo que has cambiado un poco, ¿no? Que hay algo diferente en ti. ¿Quisieras compartir conmigo cuáles son tus preocupaciones? ¿Te sientes bien en la escuela? ¿Cómo vas en la clase? ¿Estás a gusto? Oye, ¿y has notado alguna dificultad a la hora de pensar? ¿Sientes que de repente tu pensamiento se bloquea? ¿O has notado algún cambio en particular en tu pensamiento? Eh, ¿Hay algo que estás escuchando en este momento? Porque te veo que estás escuchando a alguien que parece ser que yo no logro detectar. ¿Me puedes platicar de eso? ¿O te veo que estás observando algo que yo no logro detectar? ¿Me puedes platicar de eso? ¿Sale? Por supuesto, hacerlo con mucho tacto, perdón, porque para el paciente psicótico lo que él está percibiendo, pensando, es una realidad. Entonces no voy a intentar disuadirlo, solamente voy a intentar evidenciar lo que está pasando para poder apoyarlo, ¿no? Y bueno, ¿qué debo hacer? Hay que tomar en cuenta que muchos jóvenes con esquizofrenia tienen un inicio lento, insidioso, ¿no? No es algo tan abrupto. Entonces los cambios se van notando a través de meses, pero es evidente un cambio en lo que era esa persona y en lo que estoy viendo ahora. Algunas señales tempranas pueden incluir el aislamiento social, ¿no? Que ha cambiado ese comportamiento y ahora tiene un aislamiento evidente, algunas conductas extrañas, ¿no? Algo muy bizarro, incluso en su atuendo, en la forma de expresarse, la falta de atención a la higiene personal, una preocupación excesiva por ideas religiosas o filosóficas, etcétera. En fin, son cosas que saltan a la vista y llaman la atención porque son extrañas y la persona no era habitualmente así. Ahora, si algún docente sospecha de un caso de esquizofrenia, hay que referir al estudiante con el proveedor específico de salud mental, ¿no? Con el especialista, por supuesto, después de discutir esta situación que están observando con los padres del alumno. La depresión. En el caso de la depresión estamos hablando de del grupo de patologías que impactan las emociones o el estado del ánimo, ¿no? Son trastornos del afecto, que está caracterizado principalmente por ánimo bajo, por anedonia. La anedonia quiere decir que ya no hay capacidad para disfrutar, para gozar las cosas, ¿no? Las personas han abandonado personas y actividades porque sencillamente ya no las disfrutan como antes. La depresión tiene también alteraciones en el apetito, hacia arriba o hacia abajo. Algunos dejan de comer y otros comen muchísimo. Hay alteraciones en el sueño, que puede ser insomnio o hipersomnia, ¿no? O sea, algunos tienen dificultades para dormir y otros duermen todo el día. Hay ideas de culpa irracional, ideas de desesperanza, es decir, el futuro no tiene nada prometedor que ofrecernos. Y en el caso particular de los adolescentes, solemos observar también irritabilidad. Cuando un adolescente está deprimido, a lo mejor no lo vemos francamente triste. Perdón, un niño y un adolescente pueden llegar a tener irritabilidad más que tristeza. Entonces esto pasa en las poblaciones pediátricas. La depresión es mucho más frecuente en las mujeres, más o menos se estiman 2 a 3 mujeres por cada hombre deprimido. Parece ser que los aspectos hormonales es algo que influye, pero no debemos normalizarlo, es decir, no por ser mujer tiene uno que sentirse mal y triste, ¿no? En ningún momento de la vida, para ningún sexo, tiene que estar presente la depresión, ¿no? La prevalencia de depresión en menores de 13 años, en chiquitos, es alrededor del 3%, 2.8%. Para adolescentes y adultos jóvenes, más o menos del 5.7%. ¿Cuál es el tratamiento de la depresión? Bueno, pues la depresión tiene que tratarse sobre todo cuando la intensidad de la depresión es moderada o grave, es decir, ya está generando malestar en las personas. Tiene que ser forzosamente con antidepresivos y en complemento con psicoterapia y psicoeducación.
¿no? La única depresión que podría no tratarse con antidepresivos son depresiones leves, pero lo que siempre decimos es que cuando una persona levanta la mano, ¿no?, haciendo evidente la depresión, es porque la depresión ya está ahí y está generando mucho malestar, ¿no? Entonces es muy poco probable que en ese nivel sea una depresión leve, ¿no? Seguramente está por lo menos en un grado moderado. Los antidepresivos no generan adicción, así como tampoco los antipsicóticos lo hacen, entonces hay que desmitificar este temor. Verdaderamente las herramientas de fármacos que tenemos hoy en día son una belleza y le ayudan a la persona a recuperar su vida. Con la depresión, por supuesto, hay que tener los ojos muy abiertos para la parte de la conducta suicida. Cualquier persona con o sin un trastorno psiquiátrico puede llegar a tener conducta suicida. En los trastornos psiquiátricos, pues el riesgo es aún mayor, y dentro de los trastornos psiquiátricos la depresión es la que más se ha asociado con conducta suicida. Obviamente esta va a aparecer sobre todo cuando son depresiones graves, pero hay que estar atentos. Cualquier persona que haga por lo menos la más mínima insinuación hacia el suicidio necesita una valoración y la evaluación de una pertinente atención, ¿vale? Entonces nunca hay que despreciarlo. ¿Cómo sospecho la presencia de depresión? Bueno, pues decíamos en niños y en adolescentes, una parte importantísima es la irritabilidad, la indiferencia, alteraciones en el rendimiento académico, somnolencia. Los niños y adolescentes en particular suelen tener mucho sueño, ¿no? O sea, es más difícil que aparezca el insomnio. En ellos suele aparecer la hipersomnia, están durmiendo todo el tiempo. Suele aparecer también la hiperfagia. Ellos suelen comer más durante sus episodios depresivos. Claro, eso es lo general, pero puede suceder justo lo contrario, no quiere decir que no estén deprimidos, ¿vale? Y una parte importante, hay que desmitificar el hecho de que una persona con depresión va a llorar todo el tiempo. La mayor parte de las personas deprimidas ni siquiera pueden llorar. Entonces, el llanto no es un criterio para depresión. La tristeza sí, la irritabilidad sí, pero el llanto no, por supuesto, ¿sale? ¿Qué preguntas debo hacer? Si yo detecto un alumno que puede estar deprimido, hay que acercarse a él con la suficiente sensibilidad y preguntar de manera auténtica, con un auténtico interés, ¿no? De ayudarlo. Si ha perdido el placer por las cosas, si las cosas que antes le gustaban o le emocionaban ya no lo hacen más, si a últimas fechas se ha sentido triste, desanimado, como sin esperanza, como que ya la vida no tiene nada más que ofrecerle. Si incluso esa tristeza lo ha llevado a sentir, ¿no?, que sería mejor no estar aquí, que el mundo estaría definitivamente mejor sin él, perdón, y que si ese pensamiento ha llegado a avanzar incluso hasta límites de pensar en hacerse daño. En este sentido, profesores, yo les recomiendo siempre, cuando sospechen, confíen en su sexto sentido. Si sospechan que hay un riesgo, pregunten. A veces hay la muy mala creencia, ¿no? Está el mito de que un suicida no es suicida hasta que no se los insinuamos. Y no, el suicida siempre ha sido suicida, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros le preguntemos no va a detonar la idea. Si la idea está, al contrario, el que ustedes la evidencien, pues puede salvar una vida, ¿no? Pero si la idea no está, cuando ustedes lo preguntan, seguramente les van a decir, no, para nada, al contrario, pues tengo mucho miedo de morirme, ¿no? O yo soy creyente, o no lo haría por mis papás, ¿no? Etcétera. En fin, pregúntenlo así, ¿no? Con ese ritmo, esa tranquilidad y sobre todo con ese auténtico interés por ayudar a ese alumno al que se están acercando. Cualquiera de estas cosas, ¿no?, que el paciente, el alumno les responda que sí, ya les debe levantar la sospecha de que la depresión está presente, hay que derivarlo a atención, hay que hablar con los papás, por supuesto, ¿no? No pierdan de vista que el trastorno depresivo es generalmente un trastorno que va a estar presente de por vida. Si alguien ya tuvo una depresión anterior, es el mayor factor de riesgo para presentar una nueva. Suele comenzar o hacerse más evidente desde la adolescencia, pero hoy cada vez más encontramos que hay muchos niños con depresión evidente y muchas veces no identificada ni tratada. Por lo general los primeros episodios pues, se resuelven solitos, pero conforme se van presentando más y más nuevos, los síntomas son más intensos y más duraderos y entonces sí empiezan a necesitar un apoyo de manera más evidente. Ojalá que los pudiéramos detectar más temprano para evitar las complicaciones que vienen de la mano de la depresión, ¿no?
Entonces es importante acercarse al alumno, conocer el problema, contactar a los padres y favorecer la búsqueda de ayuda especializada. El TDA, otro del pan nuestro cada día en los salones de clases, ¿no? El TDA es una alteración del comportamiento caracterizado por hiperactividad, impulsividad, inatención, dificultades académicas, familiares y sociales. Habitualmente inicia desde antes de los 7 años y la verdad es que el TDA está presente desde el nacimiento. ¿Por qué lo identificamos más de los 7 años en adelante? Pues por el ambiente escolar, ¿no? Pero el niño tiene manifestaciones desde mucho antes y siempre han estado ahí, ¿no? El punto con el TDA es que está muy normalizado en las familias, porque cuando uno hace énfasis con los papás de, oiga, pues es que su hijo es bien impulsivo, ¿no? No pone atención, está dando lata, ¿no? Habla todo el tiempo, no se interrumpe. Entonces de repente en la familia dicen, ah, sí, claro, pero así es su mamá, o así es su papá, y así era el abuelo, y así son los tíos. Y entonces todo el mundo dice, ah, pues como así son en la familia, no pasa nada. No, sí pasa. Es que a lo mejor en la familia nunca se ha detectado como tal el problema, pero ahí está, ¿no? Es heredable, claro que sí. Tenía un maestro de paidopsiquiatría que decía que lo único más heredable que el TDA es la estatura, ¿no? O sea, la estatura y el TDA son de lo que más le transmites a tus hijos. Así que sí, sí, claro, es muy probable que los papás también sean así. No quiere decir que sea normal, quiere decir que también tiene un TDA que nunca se ha tratado, ¿no? Entonces, bueno, pues el TDA es de toda la vida, ni se va de vacaciones, ¿no? Cuando los niños están en tratamiento no deben suspender el tratamiento, ni los fines de semana ni las vacaciones, porque el TDA está ahí, y tampoco se va a desaparecer. La verdad es que hoy identificamos con mucha más especificidad, ¿no? A los adultos que tienen TDA y pues, son muchísimos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en la edad adulta pues ya se empiezan a hacer manifiestas o otras patologías que se le enciman al TDA, ¿no? Y entonces queda el TDA con depresión, con ansiedad, con adicciones, con problemas de pareja, etcétera, ¿no? El TDA en general sí es más frecuente en niños que en niñas y el tipo de TDA que es más frecuente en las niñas, aunque no es el único, pero es el más frecuente, es el tipo inatento. Ustedes saben que el TDA hay básicamente 3 tipos: el hiperactivo, compulsivo, el inatento y el mixto, que es el clásico, ¿no? El que tiene los dos. ¿Cómo se trata el TDA? Requiere tratamiento farmacológico. Los fármacos dan una mejoría aproximadamente al 70%. Es importante que no se manejen solitos, sino con una terapia complementaria. Para el niño, y el adolescente, por supuesto, adulto, terapia cognitivo-conductual es la que ha demostrado una mayor efectividad. Y por supuesto, terapia familiar, que les ayude a contender con toda la situación que está presente y que es una realidad en el núcleo familiar. ¿Cómo sospecho del TDA? Bueno, todos ustedes son altamente expertos en este proceso, ¿no? Los alumnos con dificultades de aprendizaje y o de conducta, ¿no? Alumnos que se distraen fácilmente con estímulos de su entorno y frecuentemente empiezan a evitar o a dejar tareas que requieren de mucha atención, ¿no? Incluyendo las tareas domésticas. Los jóvenes con TDA generalmente se precipitan, ¿no? Interrumpen, se meten, son los más aventados, ¿no? En los juegos, en otras actividades, no se toman el tiempo para aprender las reglas, no les gustan las reglas ni los instructivos, ¿no? Y bueno, sencillamente van y lo hacen y aprenden conforme van haciendo. En todos ellos, pues hay una sospecha de que puede tener TDA, hay que explorar para ver si es cierto, ¿no? ¿Qué preguntas debo hacer? Pues bueno, preguntándole un poquito al alumno para acercarnos más a la problemática, podríamos indagar, por ejemplo, ¿tienes dificultades para concentrarte en tus tareas escolares? ¿Te cuesta mucho terminar las tareas si hay ruidos u otras distracciones? ¿Te parece que tus papás o los maestros están todo el tiempo diciéndote que hagan las cosas y que te estés quieto? O sea, todo el tiempo están, oye, termina, oye, siéntate, oye, esto, ¿dónde dejaste esto? ¿Ya perdiste otra vez? O sea, todo el tiempo te están haciendo estos énfasis. Sí, ok, bueno, la probabilidad de que tenga TDA es mucha, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues necesita ser tratado esta patología con una combinación de intervenciones. Por ello es importante no normalizarlo, derivar a atención especializada, insistir con la familia a que de verdad no es estigmatizar al chico, al contrario, es ayudarle a que explote todas sus capacidades. Profesores, es importante no devaluar, no maltratar, ¿no? Evidenciar a estos alumnos. En muchas ocasiones los etiquetamos, ¿no? El latoso, el grosero, el
el impulsivo, ¿no? Independientemente de cualquier cosa, bueno, sabemos que estos son los síntomas y claro que nos pueden distorsionar el ambiente en el salón, claro que significan un reto, pero son justamente los que más necesitan nuestra atención, ¿no? Entonces hay que identificar que estos alumnos ni son malos, ¿no? Ni son rebeldes, ni son tontos, nada de esto, ¿no? En realidad tienen una condición que cuando se trata nos da un resultado completamente diferente. Y bueno, eso como a grandes rasgos, profesores. Hay muchos más de los que podríamos hablar, por supuesto, pero considero que estos son por lo menos los de entrada, ¿no? Es nuestra plataforma de arranque para ubicar lo que está pasando con la psicopatología y sus diferentes manifestaciones. Ahora, ¿qué ha pasado con la pandemia? Bueno, pues todo un reto porque nos metieron a todos a la casa, ¿no? Maestros, profesores, alumnos, papás, todos hemos tenido que llevar la escuela de manera remota. Ahora esto, pues por supuesto nadie nos avisó, nadie en el mundo estábamos preparado para ello. Estas son algunas gráficas de la OCDE, ¿no? Y mostrando como el impacto que se ha tenido a nivel de Latinoamérica en cuanto a esta teleescuela, ¿no? En la primera de ellas, ¿no? Acá en estas columnas observamos a los estudiantes, ¿no? En las columnas color melón y a los países en la línea verde que los está siguiendo, ¿no? Y bueno, básicamente está representando los países que tomaron medidas de suspensión de clases presenciales a nivel nacional y el número de estudiantes afectados, ¿no? Por fecha. Este fue una medición que se hizo de marzo a agosto del año pasado. En esta gráfica, ¿no? Los renglones, lo que nos están mostrando, pues son las diferentes estrategias por las que optaron los países para poder seguir manteniendo la escuela, ¿no? La escuela a distancia. Vemos que el más grande de los renglones, por supuesto, fueron los instrumentos de aprendizaje a distancia, seguido por aprendizajes en línea, fuera de línea, ¿no? Los sincrónicos y asincrónicos, en otras palabras, programas educativos por televisión o por radio, plataformas específicas de aprendizaje a distancia, recursos dirigidos a docentes, dispositivos tecnológicos, clases en línea en vivo, pues fueron las menos, ¿no? Pero pues hoy es lo que más hacemos, ¿no? Justamente hoy las clases sincrónicas son pues probablemente de lo que más se está realizando, ¿no? Entonces, bueno, ha habido toda una migración también en estas estrategias, pero como ven, pues nadie tenía certeza de lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo. Ahora, por supuesto, ahí se ha hecho evidente la parte de la disparidad, ¿no? Como se ve en esta gráfica superior, donde se evaluó cuántos estudiantes de 15 años tenían acceso a dispositivos digitales en el hogar, ya fuera equipo de escritorio, portátil o una tablet, ¿no? En teoría, México no está tan mal posicionado, pero tengo mis dudas a este respecto, ¿no? Y pues bueno, también, ¿no? Este es como por país, ¿no? Aquí era por dispositivo electrónico por país y aquí por país en general. En cuanto a la computadora, conexión a internet y un software específico, ¿no? México, nuevamente, insisto, no está tan mal, por supuesto, en comparación a otras sociedades como son Chile, ¿no? Argentina, pues bueno, los números sí, ahí sí nos desfavorecen un poco, ¿no? Pero bueno, es únicamente para mostrar qué es lo que ha pasado con esta sacudida que se llama pandemia y que nos ha movido a todos, ¿no? Hay un artículo, probablemente de los más estructurados, ¿no? Y relativamente más complejos en nuestro contexto. Este lo llevaron a cabo Verástegui y una serie amplia de coautores, ¿no? Se publicó el año pasado y hablaba de la salud mental en los estudiantes durante la COVID-19, el impacto que hubo de la misma, ¿no? Durante esta pandemia. Ellos abarcaron estudiantes desde el nivel básico, desde primaria hasta la universidad. Fueron 594 alumnos con una edad promedio de 16.9 años y la gran mayoría eran mujeres, bueno, un poquito más, a la mitad eran mujeres. La prevalencia poblacional, ¿no? de malestares significativos fueron más que nada hacia la parte de la angustia y la ansiedad en especial, ¿no? Ellos lo hicieron a partir de un puntaje, ¿no? De una puntuación promedio, de una escala para medir salud mental. Y bueno, en general haciendo una comparación con lo que sería el indicativo o el puntaje promedio en otros periodos similares,
se dieron cuenta que los malestares eran mayores ahora durante el confinamiento y el aprendizaje a distancia, ¿no? Interesantemente, el sector escolar que dentro de todos estos evaluados se vio más afectado fue el nivel universitario, ¿no? Y los más afectados eran pues ya los adolescentes terminales o adultos jóvenes. Y bueno, dentro de sus conclusiones incluyen que la enseñanza remota pues, ha probado ser un método poco efectivo debido al declive académico o incremento en el estrés mental de la población estudiantil. Yo no lo sé, la verdad es que este tipo de aseveraciones todavía las pongo como en tela de juicio porque yo creo que ahorita es poco medible si las estrategias digitales en la teleescuela son efectivamente poco útiles, ¿no? Poco efectivas, porque es un periodo extraordinario, es algo atípico, o sea, ahorita no hay de otra. Y en ese sentido, pues muchos además se ven afectados realmente por el confinamiento, no necesariamente por la forma de trabajo a distancia, en fin, y por varios elementos que pudieran estar haciendo ruido. Entonces, yo no lo sé, yo me atrevo a pensar que sí, yo creo que lo que impacta la salud mental no solamente es la pues digamos que la educación a distancia, ¿no? Sino la pandemia en sí, el confinamiento, el ambiente familiar, los aumentos en los índices de violencia, ¿no? Intrafamiliar que también se han visto. En fin, es una situación compleja que no creo que esté directamente atribuida a la parte del ambiente escolar, pero pues interesante, ¿no? Este análisis que hacen y el reporte que sacan. Entonces, ¿que nos afecta? Sí nos afecta. Es decir, los problemas en salud mental ya estaban desde antes. Era un pendiente en salud a atender, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora? Pues que todavía se hacen más evidentes porque estamos viviendo situaciones sociales, familiares e individuales muy particulares, ¿no? Y además con una amenaza que no ha acabado de mitigarse. Vamos mejor, ya comenzamos a ver la luz al final del túnel, pero esto no ha terminado, ¿no? Y entonces ya tras un año de confinamiento, se hace evidente el cansancio en todos sentidos y la parte académica con estas dificultades, ¿no? Y estas desigualdades que pudieran estar presentes, pues todavía se hace más. En una persona o en personas que ya venían vulnerables, pues tenemos seguramente un repunte en las cuestiones de salud mental. Desde el principio de la pandemia, profesores, algo que se dijo es que teníamos dos curvas que aplanar. Primero que nada, la curva de los casos de COVID, de las infecciones, y por supuesto, en segundo lugar, la curva de los trastornos mentales, que era pues, una ola que nos iba a aplastar tarde o temprano, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esta realidad? Bueno, primero que nada, yo siempre sugiero esta estrategia. Las 3 Cs no son de mucha utilidad. Enfatizo, nos son de mucha utilidad, ¿no? En la primera C hace referencia a conocer. Es importante informarse y analizar qué tipo de condiciones en salud mental existen en la población que yo manejo, ¿no? ¿Qué podría presentarse en mis alumnos para poder estar de alguna manera sensibilizado, pero sobre todo informado? Esta información es importante comprenderla. Y también la información nos va a dar el poder, ¿no? El poder de llegar a ser más empáticos, pero sobre todo más compasivos con aquellos alumnos a los que detecte que están afectados por un trastorno mental. Y finalmente, no solamente me quedo ahí, ¿no? En el dar apoyo y decir, bueno, te comprendo y adelante, sino reconocer, ¿no? Que tengo que actuar desde mi papel de facilitador del aprendizaje, de guía, ¿no? Y de acompañante en el crecimiento también de mis alumnos. Es decir, tengo que tener la capacidad de conducirlos y en particular aquellos en los que vea que tengan algún problema, ayudarlos a poder resolverlos, ¿no? Estos problemas en particular de salud mental. ¿Qué hacer? Bueno, hay que pensar que hay puntos importantes. Fortalecer las relaciones profesor-alumnos, ¿no? No hacerme cuate de mis alumnos y entonces echar relajo y hacer fiestas por Zoom. No. Fortalecer la cercanía, ¿no? Fortalecer el canal de comunicación. Que el alumno sepa, ¿no? Que puede contar con su profesor para externar una preocupación o un problema que esté ahí presente, ¿no? Que sepa que hay alguien que lo escucha y que lo puede ayudar. Incorporar prácticas de atención plena,
con meditación formal e informal. Esto es algo importantísimo. La verdad es que hay países que ya lo venían implementando tiempo atrás y ahora con la pandemia vemos la gran utilidad. Todas las escuelas deberían tener una asignatura donde se les enseñara a los niños a trabajar con su salud mental, ¿no? Y el mindfulness, esta técnica de la atención plena, dada de manera, por supuesto, seria, informal, ¿no? Resultaría una gran herramienta. Eh, Mantener a los niños informados, o sea, de repente seguimos pensando que los niños no entienden, ¿no? Y que no necesitan informarse y como que les queremos ocultar la situación. No, informárselas de una manera muy realista, no amarillista, ¿no? Ni catastrófica, pero sí de una manera muy realista. Nuevamente, siempre que tenemos información podemos tomar mejores decisiones. Y hay que ayudar a los chiquitos también a que tengan información real, ¿no? Que la infodemia no los aplaste. Su profesor, a que figuran aquellos confían, ¿no? Necesita que les dé información real, ¿no? Muy veraz y que los mantenga al día. Y bueno, en cuanto a la enseñanza, pues hay que priorizar las actividades prácticas, ¿no? Sobre todo lúdicas, hay que mantenerlos en movimiento, estar sentados frente al monitor es horrible y luego todavía nos enojamos con los niños, ¿no? De siéntate, ¿por qué te paraste? Bueno, pues si ya llevan 2 horas, 3 horas ahí, ¿no? Es muchísimo, entonces hay que priorizar la parte activa, que los niños se muevan, que los niños hagan, pero, ojo, profesores también piensen en los papás. De repente no hay que ponerse tan creativos que, bueno, cuando los papás están trabajando, atendiendo otras cosas, ¿no? También decir, bueno, ahora construyan un mural nuevo detrás de los niños para que ellos jueguen. Ya, no. Realmente favorecer la expansión de la creatividad e imaginación de los chiquitos, ¿no? Apoyándose para que papás y maestros no se estén sobrecargando, ¿no? Y bueno, profesor, es importante informarse sobre las enfermedades mentales, sensibilizarse, identificar y algo que va de la misma mano de esto, monitorear su propia salud mental, ¿no? Definitivamente van a poder ayudar más a sus alumnos en la medida en que ustedes mismos se ayuden, ¿no? Esa parte es importantísima. ¿Dónde acudir? Estos son algunos contactos donde ustedes se pueden comunicar en caso de necesitar algún tipo de apoyo. La mayor parte de estas alternativas, de estos recursos, se están brindando en línea por cuestiones obviamente de la pandemia. Entonces, pues bueno, aquí les dejo algunas que les pueden ser de mucha utilidad para ayudar a sus alumnos, ¿no? La Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, la AMPI, la línea de la vida, que es este recurso que sacó la Secretaría de Salud, y la línea Teletón, que tiene sobre todo en un abordaje para pequeñitos con alguna condición en particular, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son algunos de los recursos. Y profesores, finalmente, para finalizar, algo que quiero también presentarles es la tarea, la parte a activar, ¿no? Vamos a poner manos a la obra. Esto se lo voy a hacer llegar a los coordinadores para que se los compartan, por favor. Realmente es algo muy sencillo, es algo que fácilmente pueden hacer en un ratito que tengan por ahí y que además espero les sea de utilidad. Básicamente son algunas estrategias basadas en los manuales de la SEP que justamente pretenden darles el soporte en cuanto a salud mental a ustedes, los profesores, ahora, en estos momentos tan peculiares, ¿no? Algunos a lo mejor incluso ya los han hecho, otros no tanto. Estos son entonces una adaptación a los mismos y que nos ayudará básicamente a explorar sus propias condiciones de salud mental. Recuerden, comentamos, esto es indispensable para que los niños estén bien. Entonces vienen pequeñas lecturas que básicamente invitan a la reflexión. Para mí es importante que, aunque aquí les puse 3 rayitas, ustedes se pueden expandir todo lo que necesiten, ¿no? Piensen un poco en cómo han enfrentado estas cosas, ¿no? Ahora en el confinamiento, qué tipo de recursos y de aprendizajes han ganado, qué les hace falta, qué ha cambiado. Reconocer el cambio es un punto importante para fortalecer nuestra salud mental, ¿no? Y bueno, entender que muchos de los malestares que seguramente han sentido ustedes los hemos sentido todos, ¿no? Porque todos estamos en esto también, ¿no? Entonces, bueno, esta actividad, profesores, básicamente es una actividad que apela a la reflexión y a la autoexploración. La leeré con todo gusto y con todo respeto, por supuesto. Bueno, pues espero sinceramente que la información que ahora les comparto sea de utilidad.
Mis datos de contacto están a la mano en la coordinación. Con todo gusto seguiremos en contacto para salir adelante todos de este proceso. Pues muchísimas gracias por su atención, por la paciencia, doctores. Gracias a los coordinadores. Fue un placer compartir con ustedes. Que estén muy bien. Cuídense mucho.